Bueno, ya lo decíamos en nuestros titulares, solicitaron la formalización del abogado Luis Hermosilla, involucrado en el denominado caso Audios. Pablo Barza nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde en vivo. Sin duda, cuando quiera. Un tema que ha llamado harta la atención. Un tema que ha sido muy polémico. Y tiene hora. Al fin hay formalización en contra de Luis Hermosilla. Así que de hecho quiero que pasemos a revisar. Fecha y hora todavía no se sabe. Hay fecha. Si hay cortina de último minuto, ponemos cortina de último minuto. Juanito, ¿estás escuchando? Último minuto. Te pide, usted se le da. Miércoles 21, 9 de la mañana, Centro de Justicia. Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y otras 3 personas más van a ser formalizadas en este caso Audio, todo esto que hemos ido conociendo durante los últimos meses. Recordemos que esto parte, Florencia, en noviembre del año pasado a través de este audio que conocemos, donde hay algún tipo de plata que había que pagar a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Bueno, hoy día lo reafirmó el fiscal nacional. En el Congreso hablaba de esta persona que sería un funcionario público, ahora sabemos que son 2. Además se está sumando esta quinta persona ya en este caso, pero que no se descarta que pueda continuar. Acá ha sido bien enfático el fiscal nacional, donde dice que uno sabe cómo empieza esta investigación, pero no sabe cómo va a terminar. Es que son cerca de 700.000 páginas, miles de mensajes de WhatsApp, y ya vimos lo que pasó con el exdirector de la Policía de Investigaciones. También hemos visto que hay involucrado también un tema de un fiscal también en el sur de nuestro país. Es decir, él decía, es indescriptible o indefinido lo que podría finalmente terminar, ¿no? De hecho, claramente. También quedarme con las palabras que entregó hace algunos días el propio ministro de Justicia. ¿Ya? En este caso que hablaba de este celular, esta caja de Pandora que se va a abrir. En este caso ya que lo que conocemos, que son cerca de 770.000 páginas de transcripciones. O sea, acá se está hablando solamente de estas transcripciones, pero no olvidemos que fueron cerca de 8 horas aproximadamente las que tuvo de declaración Luis Hermosilla la semana pasada, que fue incluso en 2 jornadas, y de ahí en adelante, claro, estos son antecedentes que vienen a reafirmar lo que ha ido sucediendo a raíz de este caso Audio, y que hoy día ya sabemos que tendría que ver con Tesorería de la República y Servicio de Impuesto Interno, que se querellaron en contra de él. ¿Por qué delito en este caso? Por malversación en este punto, o fraude tributario. Porque serían cerca de 800 millones de pesos que no habría pagado en este caso, que no habría declarado además en este caso Luis Hermosilla, no solamente él, sino que también Leonarda Villalobos, que fueron cerca de 200 millones y 3 millones, si no me equivoco, también el esposo de Leonarda Villalobos, que sería la mujer que entregó este audio. Algo que está, de hecho, en este minuto revisando Bárbara Miranda. Estamos ahí, obviamente, actualizando todos estos antecedentes, pero insistir, o sea, estamos hablando de delitos gravísimos. Y que el fiscal nacional no descartó pedir prisión preventiva. O sea, imagínate. Es que eso te iba a comentar, porque si bien ya tenemos fecha que tú nos acabas de contar, 21 de agosto se va a llevar a cabo la formalización, ¿qué se puede esperar? Ángel Valencia dijo que obviamente la medida cautelar que se define es una atribución que tienen los propios jueces, los fiscales, y en ese sentido, claramente él decía, pero lo que se puede esperar por la gravedad de estos delitos y porque además fueron consumados y reiterados, es que lo más probable es que queden en prisión preventiva, ¿no? Y que además viene dándose con lo que se ha ido en otros casos, por ejemplo, también cuando hemos hablado de Factop, con los hermanos Sauer, prisión preventiva, Doppelberg también en un principio una prisión preventiva que finalmente se cambió, ahora está en esta declaración. Tenemos un tercer personaje que, si lo recordamos, en este caso sería el exdirector de la Policía de Investigaciones, y que también quedó en una prisión preventiva, y que recordemos que luego de que deja el mandato en la PDI, posteriormente ya se le da este arraigo nacional y además esta prisión en la casa, este arresto domiciliario total, como se conoce. Así que de ahí en adelante, claro, son muchos los antecedentes, son muchos los datos que se pueden abrir a raíz de este celular, de estas transcripciones, de todo lo que envuelve el caso Audio, porque, claro, son al menos 3 aristas que son las que conocemos nosotros, que la primera, en la que dio este golpe más duro, que fue el director de la Policía de Investigaciones, que era... Pero que él fue por entregarse información secreta. Justamente. Claro, no por participar en soborno ni blanqueo capitales, que es como por los delitos por lo que se le están imputando también a Luis Hermosilla y a Leonarda Villalobos. Claro, o sea, imagínate, son delitos menos gravosos, o sea, pero lo que se está pidiendo ahora, que es derechamente cohecho, y estos fraudes tributarios, esto sí sería causal de delito, pensando que las otras personas también quedaron en esta prisión preventiva, que al día de hoy, de hecho, permanecen en la cárcel Capitán Llaver, y de ahí en adelante, claro, lo que vamos a conocer este próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia podría abrir nuevas aristas, o sea, insistir, son 3 las que conocemos
sabemos a grandes rasgos que tendría que ver este caso Audio, si lo llevamos al primer punto, que tendría que ver con la Policía de Investigaciones, posteriormente también el tema de Factop y otras, en este caso, tratos que sería con el Servicio de Impuesto Interno y con la Tesorería. Así que todo esto, ahí son 3 puntos que se van a conocer en más detalles ese día miércoles y que puede ser una audiencia muy, muy larga. De hecho, no va a ser menos de 4 o 5 horas, al menos eso es lo que espera la Fiscalía. O sea, y que se puede ir ampliando respecto a lo que puede pasar también con esta persona, que sería Luis Hermosilla, que tiene que ver. De hecho, quiero que pasemos a revisar las declaraciones del fiscal nacional hoy día en la mañana en el Congreso, que fue obviamente parte de la polémica que se ha ido generando, porque siempre estaba la duda de cuándo va a ser formalizado Luis Hermosilla. Bueno, hoy día hay fecha y estas son las declaraciones. Las diligencias que se están realizando van a seguir en curso. Es una investigación abierta. No estamos ni cerca de estar terminando. O sea, los fiscales ahora están dando el paso de formalizar la investigación, pero desde luego de eso viene una etapa de investigación judicializada. Falta, estamos avanzando, esto es un paso importante, pero los fiscales van avanzando. Y quisiera plantear algo que he dicho en otras oportunidades. Sabemos cómo las investigaciones empiezan, no sabemos cómo las investigaciones terminan. En casos como este suele ocurrir, nosotros suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa, pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración. En definitiva, son los fiscales quienes resolverán finalmente qué medida piden. Ahora, Pablo, bueno, nosotros decíamos que va a ser una formalización que sin duda va a marcar un precedente, porque todos sabemos también podríamos decir el nombre que tiene también el abogado Luis Hermosilla. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que maneja mucho poder y que obviamente esto marcaría de alguna manera un precedente para que cualquier persona que tiene mucha influencia, mucho poder, también puede ser formalizado y como medida cautelar que quede con prisión preventiva, ¿no? Claro, o sea, todo apunta finalmente a esto, al menos a la petición por parte de la Fiscalía, que en este caso es la Fiscalía Oriente y a través del equipo de alta complejidad. ¿Por qué esto además lo remarco de que sea el equipo de alta complejidad? Porque estamos hablando de una cantidad de pruebas que difícilmente se ve en otro tipo de investigaciones. Generalmente se revisan las actas, todo lo que tiene que ver con el Servicio de Impuesto Interno, algún tipo de conversación, pero nunca llega a las 770.000 páginas de transcripciones. O sea, esto ya es lo más importante. Además de esto, que hasta el día de hoy tampoco conocemos mucho más en detalle porque recordemos que es una causa reservada. Está la declaración que entregó el propio Luis Hermosilla en estas 2 jornadas, fueron cerca de 8 horas y que además tiene estas preguntas respecto a lo que se encontró en este teléfono y que ha ido generando este terremoto político, porque no es solamente a nivel de instituciones, a nivel de la PDI, como te mencionaba, también incluso a raíz de la querella del Servicio de Impuesto Interno o la propia Tesorería. ¿Por qué es tan importante esto y además por qué es tan importante la querella? Porque además vienen otros actores a pedir otro tipo de delitos. O sea, acá se va a ir sumando, se van sumando antecedentes. Está también la agilidad, la rapidez de poder obtener este tipo de antecedentes. ¿Por qué? Lo que te mencionaba, ahora la querella del Servicio de Impuesto Interno en contra de Luis Hermosilla ronda los 800 millones de pesos, pero cuando ya estamos hablando de al menos los 3 actores principales, que es él, Leonardo Villalobos, y además el esposo de Leonardo Villalobos, son cerca de 1.000 millones de pesos. O sea, estamos viendo derechamente lo que está sucediendo con el caso Audios y que tiene que ver en este caso con esta gran conocimiento respecto a estos antecedentes y este caso que, insisto, llamarlo caja de Pandora, como lo mencionó el ministro, es muy importante porque son nuevos antecedentes. Lo importante también de que cómo se parte esta investigación y que no conocemos cómo va a terminar. O sea, ¿cuánto va a englobar esto? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Bueno, lo adelantó también el fiscal nacional que no se sabía qué se podía esperar finalmente de este caso. Ahora, nosotros decíamos que van a ser formalizados no solamente Luis Hermosilla, sino que también la asesora Leonardo Villalobos. ¿Ella también arriesga prisión preventiva o se espera que se le decrete la prisión preventiva también? En este caso se debería solicitar lo mismo porque son los mismos delitos, al menos los que se están imputando. Claro. En este caso sería fraude tributario, que llega a los 200 millones de pesos, y además tendría que ver en esta información estos tratos que tendrían con algunos de los trabajadores del Servicio de Impuesto Interno. ¿Quiénes son? Bueno, ya conocemos los nombres, eso lo estamos ampliando, también lo pueden revisar en nuestra página de meganoticias.cl, porque insisto, esto es información minuto a minuto. Cuando estábamos entrando al estudio ya supimos la hora y la fecha. O sea, ya con todo esto, son nuevos antecedentes, algo que ha ido
en una especie de bola de nieve y que hoy día ya sabemos al menos que son estos delitos comprobadísimos, porque al menos ya la Fiscalía tiene ahora un punto de prensa, eso de las 4:30 aproximadamente, para decir qué van a formalizar, qué van a solicitar y además lo más importante, ¿serán estas 5 personas o también ahí está el plazo para agregar más personas? Porque hasta el momento son 5. Son 5 que están citadas para el miércoles a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, pero queda prácticamente una semana. O sea, ¿puede ser más gente? Sí. Sí, sin duda. Bueno, estaba recordando también cómo fue que se destapó finalmente este controvertido caso Audios y fue precisamente que la misma asesora, Leonarda Villalobos, fue quien grabó una conversación con Luis Hermosilla y también con Daniel Sauer, si mal no recuerdo, en el que básicamente estaban hablando de, voy a decirlo entre comillas, estrategias para aminorizar también una deuda que tenía la empresa de Daniel Sauer con el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Fue así como comenzó esta bola de nieve o cuando, como tú dices, cuando se abrió esta caja de Pandora, ¿no? Claro, de hecho, dentro de estos antecedentes con este audio parte, y por eso se conoce como caso Audio, pero además lo importante de eso es que la reunión que se estaba generando, cuáles eran los tratos que habían entre estas personas, insistir que están los hermanos Sauer, que estaba representado por uno de ellos, estaba Leonarda Villalobos, también estaba en este caso el propio abogado Hermosilla, pero con todo esto además se sabe cuáles eran los nexos que tenían. Acá, insistir, nosotros hablamos mucho del caso Audios, pero también está el caso Factop, o sea, acá esto todo finalmente está siendo englobado y lo vamos a llevar a un caso Luis Hermosilla para que la gente lo entienda. Pero el día de hoy, el tener todos estos antecedentes de quién eran las personas que finalmente tenían estos tratos. Y otro punto importante, Flo, que lo conversó el propio abogado defensor de Luis Hermosilla, que es su hermano, Juan Pablo Hermosilla, también mencionaba de cómo obtuvieron esto y cómo se da a conocer esto. Es un audio que, claro, nosotros con el tiempo conocemos que es de Leonarda Villalobos, que lo grabó, pero no había ningún tipo de permiso. A CIPER. Claro, fue filtrado a CIPER y que después de eso se abre una investigación de oficio, o sea, ni siquiera fue una denuncia directamente a, en este caso, a la Fiscalía o a alguna de las policías, a Carabineros o la PDI, sino que se parte de eso, se toma esta investigación de oficio, se recaban todos estos antecedentes y por eso lo conocemos primeramente como caso Audio y caso Factop. Pero de ahí se fueron abriendo estas nuevas aristas y hoy día, con estas 770.000 páginas, por eso insisto mucho en este número. Estamos hablando de que se va a formalizar, en este caso, arista más que nada económica, con impuestos, con los tratos, también obviamente con este soborno que es el delito de cohecho. Ahí está al menos todo va para ese lado, pero esto puede incrementar y en esta causa y también se pueden abrir otras causas y es ahí donde la Fiscalía también tiene que generar algún tipo de estrategia que estuvo acá, el fiscal Eugenio Campos estuvo conversando también con Juan Manuel Astorga, de hecho conversaba que una de las frases que marcó o impactó ese día que fue en este caso al tema de la declaración era derechamente que ellos habían dicho cosas pero que no habían hecho cosas. Esa es la estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, que dice el fiscal Campos, que ellos conocen gente que dicen cosas y que hacen cosas. O sea, para que también la Fiscalía tenga esa seguridad es porque hay una cantidad de pruebas realmente importante. Ahora, en detalle, ¿qué ha dicho la defensa también de Hermosilla? Puntualmente ellos insisten que se dijeron cosas que todo obviamente el mundo dice que sería a raíz de este audio, después que se fueron conociendo otros audios, otras declaraciones, ahí todo apunta a eso. Esa es la estrategia de ellos, que se dijeron cosas pero que no se hicieron algún tipo de delitos, que no se hizo algún tipo de conexión. Bueno, ¿qué pasa con esto? El día de hoy, como conocemos con la querella de Servicio de Impuestos Internos, donde habría este delito, en este caso de defraudación al fisco, que fueron cerca de 800 millones de pesos, bueno, ahí ya también estaría cambiando un poco este discurso y la lógica que está llevando la defensa de Hermosilla. Ahora, mucho se habló también de por qué no se emitió una orden de detención contra Hermosilla. Porque principalmente estaba este primer delito, que era en este caso, que llevó al exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, pero no era un delito grave. Aquí, por ejemplo, no había un tema de cohecho, no había un delito que implicara o que buscara a la Fiscalía poder sustentar el tener una prisión preventiva. Acá, derechamente, podía él continuar como alguien que estaba declarando, como se conoció durante las últimas semanas, como imputado, pero era por eso, porque no había un delito tan grave o al menos no estaba tan estipulado. Hoy día la Fiscalía sí dice que tiene las pruebas, hoy día la Fiscalía sí dice que cuentan con estos antecedentes y por eso va a ser formalizado el próximo miércoles por estos delitos, como te mencionaba, de cohecho y además del fraude tributario. Perfecto, Pablo. Y ya solamente para ir cerrando cortito, generó mucha polémica el tema del secreto profesional. ¿Cómo se puede abordar en este caso? El fiscal Ángel Valencia dijo que en este caso que eso tiene que también tener matices, que no es necesario, que va a depender siempre también del mismo caso, ¿no?
Claro, acá finalmente este secreto profesional, entre comillas, que era... tiene que ver más que nada con la información, pero en este caso, como ya se está abriendo esta investigación en sí, primero con el caso de Factop, posteriormente con el tema de la Policía de Investigaciones y hoy día con el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, ahí, claro, estamos hablando del profesional, que es un abogado, que cuenta con este secreto, pero que a raíz de también el entregar su declaración, él también está entregando antecedentes, o sea, todo esto finalmente ha llevado tanto de que también sirve como estrategia de defensa, poder tener estos antecedentes y decir, yo estoy colaborando, por favor, bájeme un poco la pena, o tratar de ver otra salida alternativa. Bueno, eso es parte de la estrategia que está generando la defensa y que se reconoce, en este caso, a raíz de la declaración, porque él renunció a su derecho, en este caso, a guardar silencio. Él fue voluntariamente a declarar. Él podría haber esperado hasta incluso el 21, hasta la formalización. Claro, hasta el 21 de agosto a poder llegar. Así que por eso la importancia de eso y de ahí también que se puede englobar y lo complejo que se habló en un principio, pero que finalmente se ha ido dando vuelta a todo esto. Perfecto. Pablo Barza, todo clarísimo como siempre. Muchas gracias por toda la información y nos quedamos atentos, obviamente, a tu informe en Mega Noticias Prime esta noche. Que estés bien, Pablo. Chao, chao. Ahora, rápido se tiene que ir a hacer la nota. Bueno, pero para poder seguir profundizando en este tema, ya nos acompaña acá en el estudio Carlos E. Moreno, abogado, socio de Peritum y también jefe del departamento, ex jefe, del Departamento de Delitos Tributarios en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes y muchas gracias por venir acá a los estudios de la tarde en vivo. Hola, buenas tardes, Florencia. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, partamos de la base. Lo conversábamos también con mi compañero Pablo Barza respecto a que finalmente ya se tiene una fecha y una hora clara también para la formalización de Luis Hermosilla. La Fiscalía solicitó precisamente que se realice esta formalización por distintos delitos. Estamos hablando de blanqueo de capitales, de soborno, cohecho. ¿Qué se puede esperar del resultado de esa formalización? Bueno, precisamente como tú mencionas, por la cantidad y por la entidad de delitos que se le están imputando, en este caso, a las personas que están como imputadas dentro de la causa, ¿cierto? Va a ser de comienzo una audiencia bastante larga, donde se van a ventilar varios hechos, dentro de ellos, obviamente, la acción penal que el Servicio de Impuestos Internos interpuso hace pocos días atrás. Así que va a ser una audiencia bastante larga y que va a tener un contenido técnico importante y podemos tener bastantes sorpresas sobre eso. Bueno, el propio fiscal nacional Ángel Valencia dijo que si bien obviamente los propios fiscales y los propios jueces tienen las atribuciones para decretar las medidas, los jueces, digo, las medidas cautelares, pero que lo más probable es que en este tipo de caso, con este tipo de acusaciones de delitos, lo más probable es que sea prisión preventiva, ¿no? Por lo menos para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Sí, yo creo que lo importante es analizar, en este caso, la cantidad de delitos que se están imputando y a su vez si es que existe o no reiteración dentro de los delitos. Como pudimos ver en la querella del Servicio de Impuestos Internos, en el caso de Luis Hermosilla, se le imputa aproximadamente 5 años que habría cometido esta evasión fiscal. En el caso particular, a lo mejor de Leonardo, lo que sucede es que se le imputa respecto solamente a 1 año, pero también eventualmente se le podría imputar alguna participación respecto de la sociedad Comercia. O sea, estamos hablando que son delitos o hechos, situaciones consumadas y reiteradas. Eso podría ser un tema grave. Exactamente. El hecho de que sean reiteradas, bueno, el mismo Código Tributario en el artículo 112 y en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal establece que en el caso de haber reiteración, la pena asignada al delito puede aumentar en 1 o 2 grados. Así que considerando la pena que tiene asignada este delito que se habría cometido, efectivamente puede haber prisión preventiva. Perfecto. Ahora, ¿esto podría marcar un precedente? Porque sabemos que estamos hablando de un abogado sumamente connotado, conocido, con mucho poder también y mucha influencia en nuestro país. Es decir, ¿marcaría un precedente en el caso de que Luis Hermosilla quedara con prisión preventiva como medida cautelar? Efectivamente, como se ha visto, como han actuado también las instituciones respecto de estos casos, han sido bastante diligentes. Tenemos que pensar que en tiempo récord el Servicio de Impuestos Internos emitió un informe de recopilación de antecedentes. 3 días después presenta la querella en contra de Luis Hermosilla y de las demás personas. Entonces, entendemos nosotros que la institución y en sí las instituciones quieren dar este mensaje claro de que en Chile las instituciones funcionan y que hay una lucha bastante fuerte por parte, por lo menos del Servicio de Impuestos Internos, contra la evasión y contra algunos delitos funcionarios. Ahora, Carlos, también es bien
podríamos decir, llamativo, inédito incluso, que la Fiscalía también ordenó también formalizar también a 2 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también a un funcionario de Tesorería por cohecho. Estamos hablando de un delito sumamente grave. ¿Eso es inédito en nuestro país? Es inédito más allá de, porque siempre pueden haber sospechas respecto a la comisión de algún delito por parte de algún funcionario. La verdad es que existen pruebas que a la postre serían suficientes para poder realizar esta acusación. Imagino yo, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo también de este caso, que van a ir apareciendo pruebas que van a dar cuenta de la efectiva participación de algunos funcionarios, pensando en que esto se desarrolla a partir del caso Audios, que básicamente lo que hace es dar luces de que existe este delito. Sí, bueno, de hecho, estábamos haciendo un poco también de memoria con Pablo Abarza, nuestro compañero, y claro, esto se destapó cuando finalmente la asesora Leonarda Villalobos graba una conversación privada que tenía con el abogado Luis Hermosilla y también con Daniel Sauer de Factop, del Factoring Factop, de la otra empresa, de la STC, de la otra empresa, y finalmente lo que hacen ahí conversan supuestas estrategias para básicamente aminorar también una posible deuda que tenía esta empresa de Daniel Sauer con el Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido, en ese minuto, Leonarda, claro, graba, lo filtra también al medio CIPER, y en ese sentido ella también podría arriesgar las mismas medidas cautelares como la prisión preventiva. Se le vincula también a los mismos delitos que Luis Hermosilla, pese a que ella, entre comillas, colaboró porque filtró y expuso una situación que no era la correcta, donde de hecho decían, esto es un delito. Claro, efectivamente, entendemos nosotros que la participación que habría tenido Leonarda, al menos por lo menos lo que se ilustra en la querella del Servicio de Impuestos Internos, es que habría cometido un ilícito, el mismo ilícito que se le imputa en este caso a Luis Hermosilla. En el caso particular de ella es respecto de solo un año tributario, pero como decía, la cantidad de facturas que están incorporadas dentro de las declaraciones, por ejemplo, casi 600 facturas en el caso de Comercia, ¿cierto? También podrían dar luces de la gravedad del delito que se está cometiendo. Asimismo, ella se le asigna una calidad de administradora de esa sociedad. No es representante legal ni socia, sino que es de administradora. Y en ese sentido, el artículo 99 del Código Tributario establece que ella también tendría responsabilidad en los ilícitos cometidos por esa sociedad. Carlos, yo estaba leyendo que precisamente tú eres ex jefe del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos. ¿Tienen ustedes algún registro de algo similar, de que sea el equivalente a este caso? ¿O es realmente sin precedentes? Sí, es jefe de área del Departamento. Jefe del área del Departamento, claro, ya, del Departamento de Delitos Tributarios de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad es que a mí en particular me tocó participar en varias de estas recopilaciones de antecedentes que se hacían respecto a delitos tributarios. Y yo diría que no hay un precedente tan claro respecto a esta situación, porque tenemos delitos de lavado de activos, tenemos eventual cohecho, tenemos delitos tributarios. Por lo tanto, es bastante grave la situación y entiendo yo que eso mismo también motivó al Servicio de Impuestos Internos a presentar su acción penal a fin de buscar las responsabilidades penales respectivas. Ahora, estamos hablando de un caso que sin duda ha sido sumamente controversial, muy polémico en nuestro país, ha tenido mucha cobertura mediática por sobre todo quienes son también los protagonistas. En ese sentido, además es un caso que incluso, recordemos, llevó a la renuncia del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en su caso él por básicamente revelar o filtrar información que era secreta, pero considerando la magnitud de este caso, ¿crees tú que los 9 meses de investigación que se tomó finalmente la Fiscalía son suficientes? ¿Hubiese sido quizás mejor, considerando que estamos hablando de que son cerca de 7.000 páginas de información, horas y horas de audios también de WhatsApp, en fin, mucha información que revisar? ¿Era suficiente 9 meses o pudo haberse extendido quizás unos 3 meses más? La verdad es que en general este tipo de investigaciones que hablan sobre materias técnicas son siempre muy complejas por la cantidad de información que hay que recopilar. Hemos visto, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos actuó rápido y en realidad esa es una realidad en el Servicio de Impuestos Internos porque mantiene la información. Vemos incluso que por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo establecieron en la querella, se hicieron revisiones de las IP desde donde fueron presentadas las declaraciones. Por lo tanto, es una investigación bastante compleja y claro, 9 meses podría sonar a muy poco para una investigación. De todas maneras, se puede ampliar el plazo para ello. Ahora, respecto al teléfono de Luis Hermosilla, se ha hablado que es básicamente una caja de Pandoras. ¿Es el elemento clave en esta investigación? Sí, la verdad es que
la complejidad de este delito parte o se inicia por la cantidad de delitos que se le imputan. Por ejemplo, el tema del cohecho, lavado de activos, ahora delitos tributarios. Y pueden haber algunas otras figuras penales que se puedan imputar en virtud de que se vaya desarrollando la investigación. Así que sí, es un antecedente importante, pero también son importantes los antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos puede recabar y las demás instituciones, las investigaciones o las revisiones internas que pueden realizar. Es que te lo pregunto también porque en ese sentido el propio fiscal nacional Ángel Valencia dijo que si bien todos sabemos cómo comenzó este caso, el caso Audios, pero es muy difícil saber cómo va a terminar y a cuántas personas va a involucrar. Es decir, partió involucrando simplemente a las empresas de los Sauer, a las empresas de STC, al Factoring Factop, también a Luis Hermosilla, por supuesto a Leonardo Villalobos, a su marido, pero hemos visto que ya han involucrado al ex director general de la Policía de Investigaciones, ha involucrado también, o se abrió un caso a partir de esto, respecto a un fiscal regional. También se abrió un caso también que involucra a un magistrado también de la Corte Suprema. Es decir, está lanzando muchas esquirlas, aristas o casos distintos, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que pensar que este caso partió producto de esos audios en los que se da luces de la existencia de algún cohecho o soborno. Sin embargo, de ahí se han derivado distintas aristas. Por ejemplo, en el caso de las sociedades asociadas a los Sauer, ¿cierto? Tenemos la emisión de facturas para conseguir financiamiento a través de hacer factoring. También ahora tenemos, y hay que entender que es una naturaleza distinta, las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que tienen Luis Hermosilla. ¿Cómo cuáles? En el caso, por ejemplo, de los delitos tributarios, los delitos que se le imputan es la declaración maliciosamente incompleta o falsa que induce a la liquidación de un impuesto anterior. Entonces, eso es producto de los ingresos que ellos habrían percibido desde sus sociedades, pero en un 80% no dicen relación con las facturas de los Sauer. Sí, hacer específicamente la salvedad respecto de Leonardo. En el caso de Leonardo se le imputa también haber recibido cerca de 45 millones de pesos desde Factop. Perfecto. Ahora, ¿por qué razones crees tú que no se ha emitido una orden de detención contra Luis Hermosilla? Yo creo que obviamente este tipo de investigaciones, como te decía, son bastante difíciles. Por lo tanto, hay que tener antecedentes suficientes para poder solicitar, por ejemplo, esta orden de detención. Creo que sí va a estar la instancia de solicitar la prisión preventiva ahora que se realice la audiencia. Sin embargo, haciendo la prognosis de la cantidad de delitos que se le están imputando y la reiteración, probablemente haya una prisión preventiva que se establezca. Ya para ir cerrando también, Carlos, mucha polémica generó también el tema del secreto profesional. ¿En qué casos corresponde que se aplique, en qué casos no? Porque ha quedado bastante en entredicho también. Claro, en ese caso lo importante es la actuación que realiza un abogado, la información que puede entregar un abogado, ¿cierto? Cuando ha obtenido información y ha tomado conocimiento de ciertos hechos respecto de los que se le ha relatado por parte de su cliente, ¿ya? Claro. Ahí efectivamente funciona el secreto profesional. Perfecto. Pero cuando soy yo mismo el que cometió un delito, ¿cierto? No podría aplicar porque soy el principal imputado. Perfecto. Carlos Moreno, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Florencia, que esté muy bien. Muchas gracias.